Y justamente la pregunta que yo tenía, en resumidas cuentas, te la voy a hacer de nuevo. En el segundo semestre del 2020 vemos esa caída y en el segundo semestre del 2021 vemos, por el contrario, que justamente es el pico de subida que tuvimos en el Producto Interno Bruto, tanto en el ámbito de construcciones como en general del 2021. Entonces, si tiene que ver esa caída del 2020, tiene que ver con las medidas restrictivas que se tomaron desde el gobierno para frenar el avance del COVID en el país. Eso de que nos quedamos en casa y la economía paró. Totalmente, pero no solo eso, Mariana, acordate que había muchísima incertidumbre en marzo, abril, no se sabía si el virus se transmitía a través del contacto con materiales, por lo tanto hubo casi un mes y medio, 2 meses, donde el sector de la construcción paró. Cuando hubo esa reactivación en el tercer trimestre, las empresas constructoras, tanto viales como civiles, tuvieron mucha dificultad en encontrar personal, mucho personal fue a su valle, a su pueblo, ¿no es cierto?, como un refugio natural, digamos, junto a su familia, porque acá no había trabajo al comienzo, y toda esa incertidumbre generó, digamos, esa caída. Ahora, fue el motor que reaccionó con gran fuerza, digamos, y con gran rapidez, junto también a otros sectores, no solo, pero ese gráfico es importante porque demuestra cómo el sector de la construcción también, podemos decir que mantuvo en pie la economía durante la pandemia. Tanto en el 2000, o sea que así como cae en el 2020, lo que se repunta justamente en coincidencia con el Producto Interno Bruto a nivel general es también la parte de construcciones en el segundo semestre del 2021, ¿verdad? Exactamente, y que mucho tiene que ver con el gran componente también ahí de gasto público y el gran crecimiento que tuvo también en este sentido el sector de la construcción civil. Por eso que acá en macroeconomía, Mariana, es muy importante la variable de la construcción, porque muchos economistas afirman que es como una variable que te permite anticipar si hay recesión o crecimiento económico. Si la variable, digamos, de la construcción empieza a decaer, obviamente eso tiene estudiado más profundamente, seguramente porque la inversión ha disminuido. Si la inversión disminuye significa que hay un entorno macroeconómico quizás más desfavorable, porque toda industria, toda empresa que quiere crecer invierte específicamente en viviendas, en locales, bueno, y de paso vemos, como yo te decía, todo este componente de gasto público, o sea, ya del 2019 que hubo todo ese problema económico con la agricultura, etcétera, del 2019 que, como se dice en economía, hubo una medida contracíclica, es decir, hubo una aceleración del gasto público en el 2020, si bien no recuerdo, llegó solamente el Ministerio de las Públicas a $1.000 millones en su gasto, cuando este año, por ejemplo, solo gastó 880 millones, son 12% menos que el año pasado, y eso es una repercusión también directa que tiene en este sector. Y por eso vemos que la caída también es abrupta. Hoy el sector de la construcción vial está muy preocupado porque siente que el endeudamiento es alto, por lo tanto el margen ahí de deuda digamos, para el Estado y para la inversión no es tan alto, y se han reducido el número de licitaciones. Hoy se está estudiando, por ejemplo, todos estos productos de asociación público-privada o de concesiones que creo que se quiere llevar también al Senado para poder transferir ciertos tramos quizás viales al sector privado, y de esta manera de nuevo no tiene que el Estado endeudarse para poder seguir invirtiendo. Pero estos son temas muy candentes, Mariana, que ahí podemos entrar en todo lo que es la calidad del gasto público, etcétera. Pero Paraguay es un país mediterráneo, necesita logística, necesita la inversión en infraestructura, agua, hidrovía, rutas, porque todo eso son multiplicadores económicos que a largo plazo afectan el crecimiento económico y la competitividad de los productos que se realizan. Y ya para cerrar este último gráfico nomás, no sé si tenemos ahí tiempo, Mariana. Sí, tenemos. No, es el anterior del cemento.
De las importaciones de justo- cemento. Exactamente, acá nosotros tenemos actualmente dos plantas que producen cemento, no abastecen digamos, a la demanda local, y el cemento es siempre un proxy que nos ayuda a entender, digamos, cómo está el sector de la construcción civil en gran medida. Y la importación de cemento, acá, como vemos, empezó a aumentar fuertemente en los últimos 3 años, y eso pueden ser o dos indicadores, ¿verdad? Uno, de que verdaderamente hay una mayor demanda de cemento, de hormigón, o que las plantas nacionales están teniendo fallas en su fabricación.